Estamos en contacto ya con el cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Señor arzobispo, muy buenos días. Le saluda Hernán Higuera. Pues conmocionados con la noticia de fallecimiento del Papa Francisco. Entiendo que para la Iglesia Católica este golpe es duro de asumir. Se rumora en el Vaticano que la muerte del Papa Francisco se produjo por un derrame cerebral. ¿Qué es lo que saben ustedes a esta hora, arzobispo? Buenos días. Bueno, nosotros exactamente no conocemos la causa por la que el Papa dejó de existir en esta tierra. En todo caso, pues esperaría el informe médico, que seguramente en las próximas horas nos será comunicado. Lo que sí sabíamos es que su situación había mejorado, pero no estaba en las condiciones como para continuar con ese ritmo de vida que lo estaba llevando pues durante los meses anteriores. Por lo tanto, no podríamos apresurarnos a indicar exactamente qué sucedió, cuál es la causa, repito, de su fallecimiento. Vamos a esperar que la Santa Sede entonces emita la información oficial indicando la verdadera causa del fallecimiento, aunque ya venía él desde el 14 de febrero con un tema de una crisis respiratoria. El Papa en el Ecuador, recordemos sus frases, sus mensajes, arzobispo, ustedes lo tuvieron allá en Guayaquil, me parece que por un día y medio, y se dio, digamos, el tiempo para permanecer en el Ecuador 3 días, 4 noches, así fue, ¿no? Bueno, recordemos que el primer país que el Papa Francisco tuvo la bondad de visitar fue el nuestro, fue Ecuador. Y por eso tuvimos la grata presencia en Guayaquil y en Quito. Lógicamente creo que sus palabras aún siguen tocando el corazón. Yo recuerdo perfectamente cómo en los samanes él comentó aquel pasaje de las bodas de Caná y repetía mucho esa expresión, lo mejor está por venir. Y a partir de ahí, pues ahí la ha llevado adelante esta línea de esperanza, esa línea de animarnos a seguir caminando, no obstante las dificultades, o más aún diríamos dentro de las dificultades, dentro de los problemas, asumiéndolos con serenidad, con valentía, asumiéndolos también con mucha sabiduría, de tal manera que la presencia del Papa Francisco aquí en Ecuador marcó. No puedo olvidar tampoco cuando en el encuentro que tuvimos en el Quinche, que lo primero que hizo es ir al santuario, acercarse hasta la imagen de la Virgen del Quinche y de una manera pues tan sencilla, tan profunda como hace nuestra gente, honrarla, venerarla con un beso en sus plantas. O sea, son signos que realmente nos muestran lo que hay en el corazón del Papa, ese amor enorme, grande por María. Y bueno, y él siempre nos comentaba también que en su cartera, bueno, llevaba siempre la imagen de la Dolorosa del Colegio, porque el Papa pues estuvo en Ecuador antes de que fuera elegido Papa, como él ves de la Compañía de Jesús. Entonces el amor a María siempre ha estado en sus entrañas, en su mente, en su corazón. Entonces yo creo que este mensaje de esperanza, ese mensaje mariano, pues es lo que, ¿no? Y además también él valoraba muchísimo cómo Ecuador era un país que tenía el corazón de Jesús en el centro de su vida. Y por eso ahí se entiende también una de sus encíclicas preciosísimas sobre el corazón de Jesús, que viene a ser como la síntesis de ese gran amor que tiene el Papa a Jesús y a María. Son los dos amores que pueden explicar todo el trabajo de él. Cuando fue al Quinche se quedó, digamos, impresionado de la cantidad de gente que llegó a verlo de diferentes partes del país. Y yo recuerdo en esa cobertura decía el Papa: quiero pedirles la receta para tanto amor a Dios, para tanto amor a Cristo de los fieles católicos en Ecuador. Eso lo rescató de forma directa, lo recuerdo muy bien como si hubiese sido ayer, porque al Papa le impresionó la masiva presencia de los fieles católicos ecuatorianos y nos dejó un mensaje en esta convulsionada vida política, pedía unidad. Así es, lógicamente el Papa justamente recordaba que el primer país a nivel mundial en consagrarse al corazón de Jesús fue Ecuador. Y por eso estaba sorprendido de que haya tanto amor, en medio de todas las dificultades, repito,
que el pueblo de Ecuador sea capaz de levantarse siempre con una sonrisa, siempre con un mensaje de alegría, siempre pensando hacia adelante, mirando hacia adelante, a la luz de Jesús, a la luz del corazón. Yo creo que justamente llamado a la unidad, una unidad que nada tiene que ver con el uniformismo, peor todavía con la imposición de unos sobre otros, sino que la unidad se construye en la armonía, en esa diversidad de culturas, de etnias, esa diversidad de las personas. Cada uno somos unas individualidades extraordinarias. Entonces, el llamado a la unidad de los ecuatorianos, yo creo que sigue resonando también en nuestros corazones, y más aún en ese tiempo donde se invita justamente a los líderes sociales, políticos, a reponer, a dejar de lado actitudes que puedan dividir y enfrentar, y que vayamos hacia esa unidad donde la paz, la justicia, donde el amor fraterno realmente sea el criterio supremo para seguir ayudando. Entonces, el mensaje de unidad del Papa yo creo que igualmente es parte de su legado que nos ha dejado para Ecuador, para este país, que, insisto, él tanto quería, tanto amaba, porque tenía pues aquí experiencias extraordinarias de sus visitas que había hecho antes de ser Papa y luego de ser Papa también. Ahora, el legado para la Iglesia, arzobispo, se destaca en su biografía hoy que él era un sacerdote liberal, un religioso liberal que a los conservadores no mucho les gustaba. Él llegó a poner el dedo en la llaga por el tema de la pederastia en la Iglesia Católica, aunque también fue cuestionado por casos particulares, ¿no? Porque el Papa había reducido discretamente las sanciones a un puñado de sacerdotes aplicando su visión de una iglesia misericordiosa. El caso particular, por ejemplo, del sacerdote italiano que se había beneficiado con la clemencia del Papa, que fue condenado posteriormente por una corte penal italiana por cometer delitos sexuales contra niños. En ese tema, ¿cómo queda la Iglesia, arzobispo? Bueno, yo creo que primero hay que ubicarse en los criterios que el Papa ha manejado. El criterio fundamental es del Evangelio, una buena noticia. Es a partir de ahí que se entiende todas sus acciones, sus palabras. Esas clasificaciones que son más políticas y sociológicas, de si era liberal, conservador, progresista, tradicionalista, con todo el respeto que se merecen, pues no caben, no se puede encasillar a las personas. Lógicamente el Papa en ese tema de los abusos, claro, lo asumió con mucha responsabilidad, con mucha, ¿qué le digo?, valentía, lógicamente, porque fue un tema que poco a poco fue tomándose conciencia de la gravedad como tal. Y por eso el Papa llega un momento dado en que dice, bueno, es hora de asumir una posición clara. Y había comenzado con el Papa Juan Pablo II, con el Papa Benedicto XVI, pero ya el Papa Francisco fue el que decía tolerancia cero, colaboración total con las autoridades civiles para que ese tipo de abusos sean desenmascarados. Pero el Papa no se quedó solamente en los abusos de carácter sexual, profundizó más y habló ya del abuso del poder, que está a la base de todos los abusos, el abuso espiritual, el abuso de la conciencia, el abuso también administrativo. Y ahí pues se descubre que realmente es el abuso a los niños, a los menores de edad, a las personas vulnerables, como uno de los grandes crímenes. Y por eso el Papa, lógicamente, tomó esas decisiones. Lógicamente que la misericordia abarca a víctimas y victimarios, pero lógicamente las víctimas tienen la prioridad, porque son realmente las personas más vulnerables. Entonces, en ese sentido, también hay que comprender, ¿no?, que está bien, hay que defender 100% a las víctimas, por supuesto, y acompañarles a nivel psicológico, a nivel pues psiquiátrico, espiritual, todo. Pero también hay que pensar en los victimarios, qué hacer con ellos, qué hacer. Entonces es uno de los temas que están pendientes, porque también hay que ayudarlos a que salgan de eso, a que reconozcan su culpa, a que traten de volver a la realidad, a la verdad de la vida, y que no sigan haciendo eso. De tal manera que el Evangelio siempre va en esa doble dirección. Víctimas y victimarios. Quizás en ese sentido, el Papa pues ya lo ha reconocido varias veces, como ser humano también puede equivocarse y por eso ha pedido perdón. En el caso particular que usted dice, pues entiendo que después el Papa vio eso
que estaba mal, porque recuerdo siempre cuando él llamó a los obispos de Chile, él dijo, pues yo he cometido una equivocación, el no haber escuchado a las víctimas. Y por eso él dio todo un espacio para que las víctimas fueran a Roma y contaran sus amarguras. Y el Papa cambia, claro que cambia. Entonces se ve también la apertura del Papa que tenía para entender a las víctimas y desde ahí tratar de resolver los problemas. De tal manera que en resumidas cuentas, el Papa siempre estuvo ya con unas ideas muy claras de que no se puede permitir ningún tipo de abuso, ningún tipo pues de violencia dentro de la Iglesia. Después de la muerte del Papa en estos temas, ¿cómo queda la Iglesia y qué retos le quedan al sucesor del Papa Francisco? Bueno, yo creo que los grandes retos pues van a ser seguir anunciando a Jesús, seguir proponiendo el Evangelio a todas las personas. Y en esos temas que hemos acabado de mencionar, pues ya hay directrices muy claras. De tal manera que el nuevo Papa continuará con esta misión de anunciar el Evangelio. ¿Y qué Evangelio? El Evangelio de la vida, el Evangelio de la justicia, el Evangelio de la verdad, de la libertad. Esos son los grandes valores del Evangelio. De tal manera que la misión que Jesús encomiende al sucesor de Pedro, pues va a seguir por esos mismos caminos. Yo creo que en ese sentido, más allá de los criterios humanos que podamos discutir o tener, pues para nosotros hay una visión de fe mucho más grande, mucho más profunda, que será el Espíritu Santo, el que guíe la mente, el corazón de todos los hermanos cardenales que tienen esta misión de elegir al nuevo Papa. De tal manera que, por eso decía, uno recibe esta noticia con dolor, por la ausencia, por el vacío que deja, pero a la vez también con la esperanza, como el mismo Papa Francisco nos ha dicho, de seguir anunciando a Jesús. Y en nombre de Jesús, pues yo creo que todo lo que el Papa Francisco ha hecho va a continuar. No nos olvidemos las grandes encíclicas o cartas que el Papa ha escrito son en ese sentido. Hay cartas dirigidas al Evangelio, anunciar el Evangelio con alegría. Hay otras cartas dirigidas a la familia, la alegría del amor. Hay otras dirigidas a la sociedad, Fratelli Tutti, al cuidado de la naturaleza, el Laudato Si. De tal manera, como ven, el Papa nos deja un legado integral, una visión total de la vida que se preocupó de todos, y especialmente de los más necesitados, de las más débiles, de aquellas personas que a veces no tienen cómo defenderse, como el caso particular de que hemos hablado. En la conformación de la cúpula de la Iglesia Católica, ¿hay la posibilidad de repetir un papado latinoamericano o no? Eso digo, o sea, más allá de los cálculos, entre comillas, políticos, sociales, yo creo que hay que ponerse en otra órbita, en otra onda, como decimos nosotros. ¿Y cuál es? Saber que no se elige al sucesor de Francisco, así como no se eligió al sucesor de Papa Benedicto XVI. ¿Se elige a quién? Al sucesor de Pedro. Entonces hay que ir a la raíz. Okay. Históricamente es el sucesor de Pedro. ¿Y sabemos quién fue Pedro? Pedro se declaró pecador ante Jesús. Pedro fue reprochado por Jesús porque no pensaba como Dios, sino como los hombres. Pedro le negó a Jesús, mire usted. Sin embargo, Jesús confió en él y lo nombró pues como el pastor de su grey. Entonces, desde esa perspectiva, pues tenemos que ver también esas elecciones. Por eso aquí, más que cúpulas, más que vértices, lo que se ve es gente servidora. Porque al final el título más grande del Papa es siervo de los siervos. Todo lo demás son cuestiones históricas, son cuestiones circunstanciales de la vida, pero que no van contra la esencia de ser el servidor. Por eso el Papa Francisco lo captó desde el comienzo. ¿Y qué decía? Oren por mí, oren, porque soy un pecador, soy una persona débil, que puedo fallar. Por eso a mucha gente pues ha escandalizado que un día apareció el Papa Francisco con un ponchito ahí, yendo a rezar en la capilla en San Pedro. Decía, sí, ese es Francisco, una persona sencilla, humilde, que es consciente de sus límites y que por encima de eso está la gracia de Dios, está la sabiduría del Señor, está la luz del Espíritu Santo. Eso es lo que nos da serenidad, lo que nos da esperanza para afrontar esos momentos que no dejan de ser difíciles ante la partida de un hermano, de un amigo, de un pastor, de un padre muy querido
y a veces cuestionado por otras personas. Así es, ha muerto el Papa Francisco, líder espiritual y político del siglo XXI. Estuvo en Ecuador, como decíamos, dejando un mensaje de unidad que siempre retumbará, sobre todo en las situaciones que el Ecuador ha debido vivir paulatinamente. Cardenal, quisiera un último mensaje para todos los fieles católicos que escuchan ahora mismo la noticia. Se ha perdido a un líder de la Iglesia Católica. ¿Y qué disposiciones o qué medidas van a tomar, qué acciones, qué actos van a existir a propósito de los funerales del Papa Francisco? Bueno, para ello, pues ya el Papa Francisco en enero de este año, él ya era consciente de que en cualquier momento iba a partir de esa tierra. Entonces él hizo varias reformas también sobre el funeral. Entonces ya todo hay lo que se llaman los famosos protocolos. Entonces, por ejemplo, ya para el velatorio, que seguramente será después de 2 o 3 días. Antes era un velatorio privado en el Palacio Apostólico, solo para el clero, para las autoridades. Papa Francisco ha querido que sea público, que sea en la Basílica de San Pedro. Entonces el decano del Colegio Cardenalicio indicará la hora para que su cuerpo sea trasladado de Santa Marta a la Basílica. Después del funeral se realiza después de 4 o 6 días de su fallecimiento, y se continúa con las celebraciones. Lógicamente habrá todo un momento de cuando se sella el ataúd, cómo se cubre un velo blanco, se coloca un pergamino donde se resume la vida y su pontificado. Y luego la sepultura. La sepultura puede ser en San Pedro o en otro lugar. También es una de las reformas del Papa Francisco. Papa Francisco ha pedido que su cuerpo descanse en la Basílica de Santa María la Mayor. Y luego ya el protocolo continúa, para que después de 15 días o más del funeral, pues se convocará a cónclave a los cardenales que pueden elegir o ser elegidos para el nuevo Papa. Entonces, como ves, es un proceso que ya se ha establecido, de tal manera que hay que seguir este protocolo. ¿Hay una delegación que viajará desde el Ecuador al Vaticano, arzobispo? Bueno, todavía no hemos podido conversar, como el fallecimiento fue en la madrugada para acá, ya claro. Fue las primeras horas de la mañana, entonces hemos tenido la oportunidad todavía de ponernos de acuerdo si viajaremos, no viajaremos, en fin. Muy bien, vamos a estar pendientes en todo caso. Arzobispo, muchísimas gracias por atendernos, por reaccionar frente a esta noticia, en esta cobertura especial por la muerte del Papa Francisco. Quiero agradecerle por atender a FM Mundo, a Notimundo al Día. Bien, y solamente concluir con lo que el Papa Francisco siempre ha pedido, una oración por él, por su eterno descanso. Un abrazo grande. Muchas gracias. El cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, reaccionando frente al luto que vive la Iglesia Católica y el mundo católico por la desaparición del Papa Francisco a los 88 años.